verso 11 adelante, dice así. También dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Diga conmigo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Entonces deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros o trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traigan el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Padre, estamos ante tu palabra que nos entrega luz sobre el mayor milagro que pueda haber entre nosotros. El milagro de volver a la vida, el milagro de volver a recuperar la fe, la esperanza, el milagro de volver a tu regazo, el milagro de volver a casa. Señor, no hay nada más extraordinario que volver a tu corazón y caminar contigo en tu casa. Te adoramos, te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras estaba preparando ayer esta palabra, yo siento que Dios me dirigió, me inspiré, busqué material y encontré un comentario en un libro que me parece que amerita que se los lea tal como lo leí, porque no creo que yo lo pueda decir mejor que el autor de esta frase. Él cuenta su experiencia y él dice, él es un pastor, dice, era una tarde soleada en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. Estaba casi llegando al cruce de la avenida Alfonso Peña con la calle San Pablo cuando te vi. Hacía mucho tiempo que no te veía. Trataste de huir, de cruzar hacia la vereda de enfrente, de volver sobre tus pasos, pero nuestro encuentro era inevitable. Tenía que suceder. Te saludé y tú bajaste la cabeza. Te conocía muy bien. Sabía quién eras. De modo que puse la mano sobre tu hombro y te pregunté,
¿Qué te pasa? Tengo vergüenza, pastor, dijiste tímidamente. Tengo vergüenza de encontrarme con los hermanos. Huyo de ellos y vivo escondiéndome. ¿Por qué? Porque estoy fuera de la iglesia. Lo sé, dice el pastor, pero también sé que Dios te ama mucho y que está esperándote con los brazos abiertos. La iglesia también te quiere. Perdón. Sé que los hermanos están orando para que vuelvas. ¿Por qué no vuelves? Su voz se quebró por la emoción que embargó todo su ser y entonces dijo algo que nunca podré olvidar. Ya es tarde, pastor. Ya es demasiado tarde. Estoy hundido hasta el cuello. Nunca podré regresar. Pero ¿por qué? Apelé. Dios te ama. Él nunca dejó de esperarte. De repente su voz cambió. Ahora parecía tranquilo, sus ojos miraban con frialdad. Me habló como si calculara cada palabra que decía. Adiós, pastor. No diga nunca más que Dios me ama. Yo fui demasiado lejos y para mí ya no existe la posibilidad de regresar. Entonces se fue. El pastor dice, yo quedé allí parado viendo cómo se perdía en medio de la multitud. Nunca más lo vi ni volví a tener noticias suyas, pero estoy pidiéndole a Dios que de alguna manera este librito llegue un día a sus manos y a las manos de tantos que como él un día partieron para no regresar jamás. Termina el libro diciendo, este mensaje es la súplica del Padre, diciendo a muchos, hijos, vuelvan a casa. Wow. Mirando el tenor de la palabra, por la palabra mirando y tratando de descubrir el corazón de Dios, tú y yo vamos a llegar a la conclusión que nunca ha estado en el corazón de Dios tener un montón de esclavos, pero sí millones y millones de hijos. Yo creo que un hijo voluntariamente decide luego ser esclavo por la causa de Cristo. Ser esclavo de Jesucristo es un gran honor. Pero no un tipo de esclavos que hacen las cosas por obligación, sino por amor. Dios me hace hijo, yo decido ser esclavo. Pero el tema es que Dios quiere tener hijos. En su corazón, antes de la fundación del mundo, se propuso, después que había habido, valga la redundancia, la rebelión en el cielo, y el ángel más precioso que él había creado se rebeló, Dios decide hacer una segunda creación al ser humano, con características totalmente distintas que las características que tienen los ángeles. A ninguno de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él decide hacer una creación a su imagen y semejanza. Él sueña en su corazón hacer de la raza humana una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén y se independiza, cuando Adán y Eva, nuestros representantes, estábamos en sus lomos, se independizan de Dios, el pecado más grave, independizarse de Dios, Dios no desiste de su propósito original. Dios no dice, a ver, falló mi propósito de tener una gran familia de hijos e hijas semejante a mi Hijo Jesús, voy a armar el plan B. No hay plan B. Dios no desiste de su propósito original. Hay un concilio en la Trinidad y el Verbo decide, el Hijo decide hacerse hombre y habitar en medio de nosotros para restablecer a toda la raza humana que cree y que se arrepienta a ese propósito original que siempre ha estado y estará en el corazón de Dios. Dios quiere hijos. El relato de Lucas 15:11 dice, un hombre tenía 2 hijos. Y saben que el Señor Jesús contó esta parábola usando la elocuente figura de la relación padre-hijos para expresar nada menos que el tipo de relación
que Dios quiere tener con el ser humano. Por eso el relato dice, la parábola, un hombre tenía 2 hijos. Aquí entonces se describe el secreto de una vida victoriosa y feliz, la relación entre padre e hijos. Mis preciosos hermanos, por años nosotros enseñamos el discipulado. Es importante discipularse, pero el discipulado no es un fin en sí mismo, es un medio. La palabra discípulo quiere decir alumno, aprendiz, seguidor, uno que cree todo lo que su maestro dice y procura hacer todo lo que su maestro manda. Sin embargo, nosotros sabemos que para crecer a la imagen de Jesús, que es la imagen que se perdió, la imagen de Dios vuelva a nosotros, necesitamos entrar por la vía del discipulado. Sin embargo, es importante también tener presente lo siguiente, que un discípulo, si ser un discípulo no es una invitación a tener una religión, sino a tener una íntima relación con Dios. Cuando Dios llama al hombre, lo llama para que el hombre se arrepienta, se reconcilie con Dios. Pero una vez que el hombre se arrepiente y se reconcilie, lo primero que te sucede cuando pones tu fe en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, lo primero que te sucede es que tu corazón se relaciona íntimamente con Dios y experimentas la emoción y la realidad de convertirte en un hijo de Dios. Ahí el cielo lo celebra, ahí el cielo lo celebra, los ángeles lo celebran, porque pasaste a ser una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, pasaste a ser una persona que ahora tienes vida y a partir de ahí empezarás a tener una vida abundante. Nunca el Señor vino a establecer, a fundar o a generar una religión en el corazón del ser humano. La religión es enemiga del cristianismo. Lo triste es y lo peligroso es que haya gente que crea que cristianismo es una religión y hayan personas más aún dentro de nuestros círculos que puedan pensar que por venir acá entonces están bien con una relación con Dios. Pero son 2 cosas muy distintas. El hecho que tú vayas, el hecho que tú vayas a un garage no te hace un automóvil. El hecho que tú nazcas en un hospital no te hace un médico ni una enfermera. Y las ilustraciones podrían seguir. El hecho que vayas a cualquier círculo cristiano, incluso a una célula, no te hace un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios es determinante una experiencia sobrenatural con Dios. Es determinante tener una experiencia de saber que Dios te ama y que Él está vivo, que el Señor Jesucristo está vivo y Él no solamente quiere perdonar tus pecados, sino que el Espíritu Santo quiere venir a tu corazón. Póngame atención, por favor. Nadie está haciendo otra cosa. No hay entonces que una idea de Dios de que tú tomes como reemplazo a Él como una religión. Porque son 2 cosas distintas. La religión te regula por fuera. La religión es como el bozal que le ponemos al perro para que no muerda a la gente. El bozal impide que el perro muerda a la gente, pero lo que no hace el bozal es quitarle las ganas al perro de morder a las personas. Y la religión te pone reglas por fuera. Yo no hago esto otro, yo no tomo, no fumo, no fornico, no adultero, no miento, pero porque la religión me lo prohíbe, pero tengo ganas de adulterar, pero tengo ganas de mentir, pero tengo ganas de robar, pero tengo ganas de envidiar, pero tengo ganas de hablarle mal de la gente. Eso es religión. Entonces hay gente simplemente que se regula por fuera y los regulados por fuera a veces le dan mucho énfasis a que no te cortes el pelo, a que no te pintes, a que la mujer no se ponga pantalones. Regulaciones externas. Así que hay personas que hasta te regula la espiritualidad del pastor por el largo de la corbata. Y yo escuché que una persona tenía problemas porque el pastor se dejaba muy larga la corbata y un día la hermana trajo una tijera y le dice, pastor, le dice, ¿me permite? Y le toma la corbata y se la corta. Y el pastor contó hasta 100 y le pidió la tijera y le dice, hermana, está bien, ¿me puede prestar la tijera? Ya la hermana se la pasó. ¿Puede sacar la lengua, por favor? ¿Sabe que es tan importante entender que el Señor definitivamente con los que más lidió fue con las personas que hacían aspavientos por sus cosas externas? Usted va a encontrar que Jesús
con la mujer adúltera no es fuerte, Él es misericordioso. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero con los religiosos les dijo: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes que se presentan pulcros delante de la gente, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Ustedes que cuelan un mosquito, pero que se tragan un camello. Y Jesús estaba entonces hablando severamente contra eso que se llama religión, que engaña al ser humano, que le hace creer que está bien cuando en su ser interior no se está relacionando con Dios, porque no puedes relacionarte con Dios a no ser que recibas al Señor en tu corazón. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bendito sea su nombre. La tragedia de la religión es que el ser humano tiende a sustituir la vida interior por las cosas exteriores, ¿no? Para muchas personas, cristianismo es sinónimo de buena conducta, pero para Cristo, cristianismo es un asunto de vida. Yo he venido para que tengan vida. Cuando yo me convertí, cuando nací de nuevo a los 16 años, después de estar siendo un drogadicto por 4 años, usted se imaginará qué significa estar 4 años metidos en la droga con todo el valor desagregado, no voy a decir agregado, que incluye eso. Todas las penurias que pasaron los que me conocían, los cercanos, las familias. ¿Y usted cree que no me dijeron que no lo haga, que no mienta, que no robe, que no? ¿Usted cree que no? Me dijeron todo. Pero nada de eso me cambió. Las amenazas, nada de eso. Una vez me tomaron preso. Me pillaron con marihuana aquí en el calcetín. Y yo me hice como que no conocía. Y yo, no, si yo me lo encontré botado, si yo nunca había fumado esta cosa. Y me compraron. Pero eran mentirosos. ¿Usted cree que todas esas cosas iban a salir de la noche a la mañana porque me llevaron a un psiquiatra, a un psicólogo? ¿Sabe qué me cambió? Una sola noche, un encuentro con el Señor Jesucristo. Algo pasó en mi interior. El Dios Todopoderoso se metió dentro de mí y algo empezó a moverse. Mi conciencia se vivificó. Me pareció que los ojos de Dios estaban aquí en cada momento, pero había un gozo indescriptible, como que todo el universo y yo mismo me había reconciliado con Él, y Dios conmigo y yo con la gente. Algo extraordinario sucede cuando Dios viene al corazón de una persona. Él te pasa de muerte a vida y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Eso te lo produce el Señor. En esta parábola del padre amante o del hijo pródigo, Jesús nos viene a decir que Dios nos recibe y nos trata como hijos y no como jornaleros que solo tienen el deber de obedecer. Cuando se encuentra el padre con el hijo venía pensando: esto le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque metí las patas. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero Dios no nos mira como si fuésemos computadoras sin alma, sin corazón, sin vida, fabricados con el deber de hacer todo correctamente. Juan, el apóstol Juan, tuvo la revelación de lo que significa pasar de muerte a vida, de lo que significa ser hijos de Dios. Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No sé si puedes, a ver, si te cabe esto. Pero es que nosotros somos espíritu y también somos alma y cuerpo. Así que si tuviésemos visión espiritual, la edad cronológica no necesariamente es la edad que tú tienes en el espíritu. Lo que te pasó lo discierne Dios, lo disciernen los ángeles, también lo sabe el diablo y los demonios. Tú eres una persona distinta, eres una especie de híbrido. Tú te relacionas con la gente de acá, pero también te relacionas en el mundo sobrenatural con Dios. Hay hermanos nuestros que tienen hasta visiones de ángeles. Más de alguna vez yo le pedí: Señor, permíteme, nunca he visto un ángel. Todavía no lo veo, ¿no? Pero hay gente que dice: yo veo ángeles. A lo mejor me asustaría, no sé. A lo mejor estaba orando cosas que no corresponden. Pero lo que yo les quiero decir es que entre nosotros suceden cosas sobrenaturales si hablamos con Dios, ¿no? ¿Y por qué hablamos con Dios? ¿Y por qué Dios nos bendice? Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Dios mismo dice: cuando Israel, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Así que porque somos hijos, mis queridos, nosotros lo amamos a Él,
porque Él es nuestro Padre. Le obedecemos porque lo amamos. Le servimos con placer debido a que somos de Él. Somos llamados, y salvo algo brota en nosotros, de amar siempre con amor creciente al Señor. Porque ¿sabes qué? Y el Señor dice, cuidado con perder el primer amor, el único amor que yo he puesto en ustedes. Cuidado con perderlo, porque cuando el amor disminuye, entonces nos parece que las reglas aumentan. Y Dios no quiere que vivamos regulados por reglas, sino por amor. Yo no llamo a las personas porque el pastor me dijo que tengo que llamar. Es porque me brota. Yo no invito a la gente porque o no bendigo a alguien o no oro por alguien porque hay reglas, la número 5, la número 10, la número 15. Sino simplemente porque me brota del corazón, porque tengo una vivencia con el Espíritu Santo continuamente. ¿Sabe por qué obedezco? No simplemente porque hay ley y hay un Dios con un ceño fruncido mirándome desde el cielo diciendo obedéceme, sino solo el que ama obedece los mandamientos del Señor. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Mis queridos, lo trágico del pecado no es que desobedecemos una norma, escuche bien. Lo trágico del pecado es que éste nos aparta de Dios. Escuche, nos aparta de Dios. Entonces, en lugar de amarlo, comenzamos a tener miedo de Él. En lugar de buscarlo, huimos de su presencia y nos escondemos. Pero Dios es un Padre amante y Él no puede soportar eso, que estemos separados de Él, porque nos ama y quiere volver a tenernos en sus brazos. Por eso el relato dice: un hombre tenía 2 hijos y uno se fue, pero era su hijo. ¿Cuántos mensajes en estas pocas palabras? ¿Sabe qué? Lo que tenemos que entender, mis queridos, es que en todo el tenor de la palabra, y especialmente mirando a nuestro Señor Jesucristo, que vino a mostrarnos quién es el Dios Padre, vamos a encontrar que la capacidad de amar de Dios no tiene fronteras. Él puede amar a un hijo como a 1.000.000 de hijos e hijas a la vez. En todos estos años en que seguramente tú anduviste, o nosotros todos anduvimos lejos de Él, o en todo este tiempo, porque es probable que me esté escuchando en este mismo momento gente por la radio. ¿Sabe? Vivimos en un país de hijos pródigos. Vivimos en un país de gente que escuchó hablar del Señor, entregaron su vida a Jesucristo. Algunos nacieron de nuevo, pero hoy día están descarriados. Y hoy día están perdidos, y algunos están por causa de la urgencia de la hora y por causa del avance de la hora, por causa de la noche que se está avecinando. Muchas personas están queriendo volver al Señor. La pregunta es: en todos estos años en que estuviste lejos de Él, te digo, amigo, que me estás escuchando por la radio, o veas por internet, o estás aquí presente, ¿piensas tú que su corazón, que el corazón de Dios no sangró? Él sabe dónde estuviste, siempre lo supo. Él conoce tu angustia, tus tristezas, tus rebeldías. Pero Él te ama como eres y quiere transformarte. Él quiere seguir haciendo lo que ningún ser humano puede hacer, ni tú mismo puedes hacer en ti mismo. En medio de la multitud, yo quiero decirte, donde quiera que te encuentres en medio de la multitud, tú eres único. Y quiero decirte que en tu ausencia, Dios siempre sintió tu ausencia. Tu lugar siempre estuvo vacío, porque para Dios nadie es ni será como tú. Y creo que estoy hablando por el Espíritu de Dios, porque nosotros casi siempre tenemos la idea de que Cristo es bondadoso y el Padre es severo. Tenemos la idea de que el Padre es un juez intransigente. Pero yo quiero invitarte a mirar a Dios como Jesús lo mostró, a mirar a Dios Padre como Jesús lo mostró. Trata de verlo como el Padre que está dispuesto a estar siempre en comunión contigo. El Padre tenía 2 hijos. Ustedes verán que el hijo menor, como dice la historia, se apartó lejos. Pero aún así el Padre supo que ese era su hijo. Y el Padre, que está dispuesto a estar siempre en comunión con su hijo, esperaba su retorno. En el Evangelio de Lucas encontramos una parábola que ilustra muy bien el amor y la paciencia del Padre con nosotros. Por favor, leamos Lucas 13, versos 6 al 9. Lucas 13,
versos 6 al 9. Mire lo que dice. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Sígame bien, por favor, en la explicación de esta parábola. Sígame bien. Casi siempre tenemos la idea de que Cristo es bondadoso y que el Padre es severo, que es un juez intransigente. Pensando así, cuando miramos nosotros este texto, concluiremos lo siguiente, que Dios es el dueño, ¿cierto?, de la viña. Casi siempre nosotros tenemos la idea de que Cristo es bondadoso y el Padre es severo, un juez intransigente. Y pensando así al leer este texto, concluiremos lo siguiente. De nuevo, Dios es el dueño de la higuera, decimos. Es aquel que en la parábola no tiene paciencia y está dispuesto a cortarla porque no producía frutos. Pero Cristo, lo vemos así nosotros, intercede y dice, no, Señor, espera un poco, permíteme trabajar con ella un año más, ¿no? Esa es la impresión entonces que tenemos a primera vista de esta parábola, ¿no? Siempre por alguna razón entonces tenemos la idea de que Dios Padre es intransigente y que está dispuesto a juzgar y presto para condenar. Pero no es así. En esta parábola el Señor está ilustrando el carácter del Padre, que aunque Él tiene metas para nosotros y espera que las cumplamos, aún así está dispuesto a esperar un año más. Él espera frutos, pero tiene paciencia, mucha más paciencia que la que tenemos todos nosotros. Su justicia dice, el ser humano tiene que alcanzar estos estándares, pero su misericordia clama, espera un año más. Porque tanto el viñador, tanto el dueño de la viña como el viñador son uno, ¿no? Entonces, la justicia por un lado dice tiene que cumplir, pero la misericordia dice téngale paciencia, téngale paciencia. Y Dios está mostrando aquí lo siguiente, escúchame por favor. Sabes que su justicia dice el ser humano tiene que alcanzar estos estándares, pero su misericordia clama, espera un año más. Y sabe, hoy día sigue su misericordia diciendo, continuaré trabajando con Él, continuaré dándole oportunidades, continuaré amándolo, continuaré creyendo en Él. Y eso te digo a ti en el nombre de Jesús. Dios dice eso de ti. Cuando tú te estás descalificando, Dios dice, continuaré trabajando contigo, continuaré dándote oportunidades, continuaré amándote, continuaré creyendo en ti. Yo te pregunto, a ver si hiciéramos un experimento ahora y cerráramos nuestros ojos tratando de imaginar a Dios. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Nos sentimos atraídos por Él? ¿Tenemos ganas de correr a sus brazos, a pasar lo que pueda haber en la vida y estar con Él? ¿A pasar tiempos con Él? ¿O tenemos miedo de Él? ¿O piensas tú que estás condenado para siempre porque un día resbalaste y te apartaste de Él? El relato dice, un hombre tenía 2 hijos. Y eso es lo que tú y yo somos para Dios, hijos. Nosotros no lo merecíamos. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Ninguno de nosotros merece ahora incluso ser un hijo de Dios. Todos nosotros hemos sido abrazados por su gracia. Yo llamo cuando la gracia toca a tu puerta. La Biblia dice que por gracia el ser humano es salvo. Dice que por gracia, dice que esto es por fe, no por obras, para que nadie se ponga orgulloso, por gracia. ¿Qué es gracia? Nos cuesta entender la gracia. No es que tienes que arreglarte primero para venir a Dios.
Hay personas que dicen, yo espera un tiempo, voy a mejorarme primero y después voy a ir a la iglesia. Voy a arreglar algunas cosas y después me voy a bautizar. Voy a arreglar algunas cosas y después voy a seguirle. ¿Sabes qué es gracia? Gracia quiere decir que Dios nos da lo opuesto a lo que nosotros nos merecemos. ¿Cómo así? Nosotros nos merecemos el rechazo eterno. Dios nos da la aceptación eterna. Nosotros nos merecemos la muerte eterna. Dios nos da la vida eterna. Nosotros nos merecemos el morir y el sufrir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor viene para darnos vida y vida en abundancia. Gracia, ¿cómo se entiende? A ver, si alguien matara a uno de mis hijos, si yo lo persigo, lo atrapo y lo mato, ¿qué sería eso? Venganza. Si alguien viniera a matar a uno de mis hijos, yo lo persigo, lo atrapo, lo llevo al juez, ¿qué es eso? Justicia. Pero si alguien matara a alguno de mis hijos, lo tratara mal, lo matara, y yo lo persigo por todos lados y cuando lo encuentro, le doy un beso en la mejilla, le pongo un anillo en su mano, le pongo calzado en su pie, le pongo vestidura nueva, mando a matar el becerro gordo, mando a hacer una fiesta grandota y a decir alegrémonos. ¿Qué es eso? Eso es gracia. Había un canto que cantábamos antes. No sé por qué, Señor, tú me miraste. No sé por qué en ti tú te fijaste. Pero sí sé que es grande tu amor por mí. Bonita, ¿no? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es tan hermosa y tan preciosa, algo así, ¿no? Qué lindo, es verdad. ¿Qué había en nosotros? ¿Qué había en nosotros? En nosotros estaba la conciencia de pecado. Nosotros sabíamos que no merecíamos, pero ¿qué tuvo Dios? Por eso quiero destacar el hecho de que dice la Biblia que cuando el hijo decide volver a casa, después de estar en la posilga en la que estaba, porque definitivamente la persona más infeliz en la tierra no es aquel que no conoce a Cristo. La persona más infeliz en la tierra es aquel que habiéndole conocido le dio vuelta a las espaldas. Ese es un camino de seguro descendente. Y estando en esa condición en donde valía menos que un cerdo, él quería comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estando en esa condición, el hijo de un noble se recuerda y dice, en un momento en que volvió en sí, quiere decir que hay momentos en que un cristiano por descuido puede irse al no. Y puede vivir desvaríos y esos desvaríos pueden dejarle cosas tan terribles, incluso puede costarle hasta la muerte prematura. La Biblia muestra de personas, hijos de Dios, que murieron prematuramente por causa de un juicio del Señor. Pero estando en esa condición en que ya no puede más, se recuerda, volvió en sí. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá, ellos tienen pan de abundancia? Ya pensemos de la casa de donde él se había ido. Jornalero, el padre tenía trabajadores y esos pan de abundancia o en abundancia. Y yo aquí perezco de hambre. Hace lo segundo, dice, ya sé, iré donde mi padre, iré, lo piensa, voy a ir. Hay gente que lo piensa, voy a ir, pero dice mañana. Y después dice mañana, y mañana, y mañana. Y a veces viene la desgracia y nunca llegó el mañana. Por eso el dicho popular es, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. En el lenguaje bíblico es, si oyereis hoy su voz, hoy, no endurezcas tu corazón. Y esto no es solamente para aquel que está perdido, es también para aquel que está perdido en algunas cosas que tiene que tomar decisiones. Oye ahora mi voz, no endurezcas tu corazón.
Y me llama la atención enormemente, para bien, el relato que dice que el hijo decide volver donde su padre. Y el verso 20 de Lucas 15. Entonces el hijo decide volver donde su padre. ¿Cómo te lo imaginas volviendo? ¿Qué hace el pecado? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado produce tantos deterioros. Todos nosotros tenemos cicatrices por causa de los pecados cometidos. Todos nosotros tenemos cuestiones que pareciera que son imborrables y quedaron ahí. Cosas que le hicimos mal a la gente, nos hicimos mal a nosotros mismos, hicimos mal a nuestros padres, a los que nos quisieron. El pecado arruina, el pecado definitivamente, cuando tú ves una persona cómo tenía su mirada, pero después cómo se perdió su mirada, y ya te das cuenta que la candidez, que la inocencia se fue. Todas esas cosas que tú has visto y que yo he visto por tantos años en personas, y que abrigo la esperanza que mientras están vivas, es probable que puedan volver al Señor todavía, porque eso es lo que Dios quiere. Pero lo interesante, que cuando viene el hijo en la condición que viene, imagínatelo, viene a lo mejor amenazado de muerte, a lo mejor con daños hechos, a lo mejor hasta puede volver con sida. Dice que levantándose fue a su padre. Y cuando todavía, eso es del regreso a casa, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Otra versión dice, y fue movido a misericordia. Pero esto es emocionante. Y corrió, el padre corrió. Y dice que corrió y se echó sobre el cuello de su hijo piojento, sucio, hediondo. No importa. Dice que se echó sobre su cuello y que le besó. ¿Sabe? Es probable. Muchas veces estoy escuchando esto por muchos lados y tengo un mensaje para la gente que dice esto: tengo vergüenza, pastor. Fui demasiado lejos, ya es muy tarde. Estas son expresiones dichas por personas que sienten que la voz de Dios llama a su corazón, pero que por algún motivo quedan paralizadas donde están. Personas que decidieron regresar, que responden al llamado, que reconocen su triste situación, pero que es probable que no están teniendo fuerzas para comenzar a correr el camino de regreso. Pero yo quiero decir a esas personas que me están escuchando, si conociera la dimensión del amor del Padre, sin duda no vacilarían. Yo imagino que desde que el hijo se fue, el padre quedó en la terraza de la casa, mirando el camino y diciendo para sí: volverá. Yo sé que un día volverá. No sé cuándo ni cómo, pero sé que un día aparecerá por ese mismo camino. Lo esperaré con los brazos abiertos. La Biblia dice que el hijo se levantó y fue a su padre. No se quedó solo en la decisión. ¿Cómo volvió? Esto nos dice que el hombre tiene que volver al Padre tal como está. No tiene que arreglarse antes. Dios está diciendo a muchos pródigos en este país: necesito que regresen antes que llegue la noche, mientras todavía pueden oír mi voz. Regresen a casa. Es momento de volver a casa de todo corazón, porque cuando eres un hijo de la casa, entonces tienes herencia, entonces tienes identidad, entonces tienes seguridad, entonces tienes contención, entonces tienes provisión, entonces tienes todo el favor de Dios. ¿Cuánto necesitamos mirar a Dios así? ¿Cuánto necesitamos recibir el abrazo del Padre? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Suba a los músicos rápidamente.
Yo quiero hacer una invitación en esta mañana. Yo quiero hacer una invitación a todos los hijos que han estado descarriados. Quiero hacerte una invitación a ti que me ves por la televisión. Quiero hacer una invitación a los que me escuchan por la radio. El Padre en esta hora está diciendo, por causa de la hora, vuelve a casa. Es el amor del Padre que con añoranza en su corazón está diciendo, vengan a mí los cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero la condición es, lleven mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. El Padre dice, basta ya de estar tanto tiempo. Definitivamente, hoy día Dios una vez más te está dando la oportunidad de volver al regazo.